Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Bienvenido, apreciado amigo, una vez más a esta serie de estudio titulada Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 10, que lleva como título Progresos de la Reforma. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 130. Dice la palabra del Señor: la explicación de tus palabras ilumina. Hay otra versión que dice: la exposición de tus palabras ilumina y da inteligencia a los sencillos. Este texto es muy importante para el estudio que vamos a tener en este día. ¿Por qué? Porque en medio de todas las circunstancias difíciles que tenía que atravesar aquellos líderes de la Reforma, Dios siempre permitía que su palabra fuese resaltada, que no quedara oculta, que en medio de las dificultades que sucedían, pues la Reforma iba cobrando fuerzas. La semilla que Lutero había sembrado estaba brotando por todas partes. Satanás, por su parte, nunca ha estado ocioso, y en ese tiempo se esforzó por hacer que la obra de Dios fuera opacada. No querían que la palabra de Dios la tuviese el pueblo. Y en medio de todo eso aparecen unos falsos cristos. Así como en la era cristiana acontecieron este tipo de personajes, pues en el siglo XVI también se levantaron falsos cristos con falsos mensajes para engañar al pueblo. Y algunos de ellos se levantaron para decir que habían recibido revelaciones especiales directas del cielo, con el fin de destruir la obra de Lutero y también de extraviar a los fieles en la fe. Y los cabecillas de este movimiento decían: nosotros somos enviados por Dios para enseñar al pueblo. Hemos conversado familiarmente con Dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer. Para decirlo en una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. Con todo esto, el pueblo entonces fue inducido a descuidar la palabra de Dios. La rechazaron del todo. En las escuelas escolásticas o en las escuelas teológicas donde se enseñaba la palabra de Dios, empezó a haber un caos. Y Roma empezó a celebrar todo esto porque decían: un tiempito más y este esfuerzo pronto se aniquilará. Las personas dejaron de estudiar la Biblia y comenzaron a escuchar a estos falsos herejes. En tanto, muchas personas habían pensado que Lutero estaba muerto. Pero lo interesante es que Dios había preservado a Lutero, lo tenía escondido, lo había cuidado porque Lutero estaba haciendo un trabajo maravilloso. Y ahora, cuando aparece nuevamente Lutero en medio de todo este cisma que había en la Reforma, se levantó y con la Biblia en mano dijo: debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Yo no deseo que se valgan de las violencias contra los supersticiosos y los incrédulos. No hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe. Lutero aparece y pronto se escuchó que ahora estaba predicando en la capital, allí en la catedral de Wittenberg. Y Lutero comenzó a levantarse a predicar. Le pidieron que predicase. Y entonces se levanta y durante 7 días consecutivos ahora comienza a levantar la palabra de Dios nuevamente en alto y a contrarrestar estas enseñanzas y estas herejías que estaban proponiendo o enseñando este grupo de herejes. Y en uno de sus sermones se levantó y dijo: la misa es una cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas partes la Santa Cena del Evangelio.
pero no apartéis de ella a nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. ¿Y por qué?, me preguntaréis. Porque los corazones de los hombres no están en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Prediquemos y confiemos lo demás a Dios. Si me resuelvo a hacer uso de la fuerza, ¿qué conseguiré? Fingimientos, formalismo, enseñanzas, ordenanzas humanas, hipocresía. Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni fe, ni amor. Y donde falte esto, todo falta. Y yo no daría ni una sola paja por celebrar una victoria de esta índole. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que vosotros y yo y el mundo entero con vuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón y una vez sujeto todo está ganado. Lutero se levantaba a predicar con poder la palabra de Dios. Y cuando se levantó durante estos 7 días, el pueblo que se había descarriado de la verdad, ahora nuevamente vuelve a la verdad, vuelven a encontrarse porque el heraldo de la reforma ahora está hablando verdad, palabra de vida eterna. No los contrarrestaba con la fuerza, como se veía por todos lados, los enfrentaba a todos con la palabra de Jehová. El fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después nuevamente resucitó con mayor violencia y logró resultados desastrosos. Porque siempre Satanás ha estado listo y dispuesto a destruir no solamente la reforma, sino también todo el mensaje de la palabra de Dios. Uno de los hombres más activos era un hombre muy fanático, muy astuto, se llamaba Tomás Munzer. Este hombre hábil comenzó a enseñar estas herejías y millares de personas le escuchaban, a tanto que los campos de Alemania, debido a las enseñanzas que él tenía, contrarrestado con los fieles de la Reforma, entonces logró que los campos de Alemania se llenaran de sangre, porque hubo mucha persecución, uno buscando mantenerse fieles a la verdad y otro buscando cómo destruir a estos hijos de Dios que estaban fieles a lo que Lutero les había enseñado y lo que decía la palabra de Dios. Satanás estaba dirigiendo todas estas persecuciones. Lutero, por su parte, terminó la traducción del Nuevo Testamento y no tardó el Evangelio entonces en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Y esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente despreciada y desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Lutero seguía avanzando y cuando vio que el Nuevo Testamento fue atesorado, fue aceptado con gran ímpetu y con gran regocijo en muchas personas, entonces decidió comenzar a traducir el Antiguo Testamento, porque quería darle la verdad al pueblo, quería que toda la Biblia estuviese en manos del pueblo en su lengua nativa o en ese tiempo. Y entonces fue poco a poco predicándola por partes. Los escritos de Lutero eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, por letrados e ignorantes. De noche los maestros de las escuelas rurales los leían en alta voz en pequeños grupos que se reunían al amor de la lumbre solamente de una vela. Y cada esfuerzo que en ese sentido se hacía convencía a algunas almas de la verdad. Y ellas a su vez, habiendo recibido la palabra con alegría, entonces la comunicaban a otras personas. ¿Qué pasó? El clero se dio cuenta que los fieles estaban menguando en sus catedrales, en sus templos. Y entonces comenzaron a hacer esfuerzos para ver cómo atraer nuevamente a los fieles. Por supuesto, usaban la fuerza, usaban el engaño, usaban la traición, tantas cosas que usaron para tratar de captivar nuevamente fieles que estaban perdiendo. Pero la verdad estaba siendo proclamada con tanta energía y fidelidad que miles de personas no podían resistirse a ese poder que tenía. Porque la palabra de Dios es vida, es poder
Y aquella persona que la escucha y la atesora en su mente, entonces queda sembrada en su corazón. Y en vano se mancomunaban las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre y la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella. No logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la obra de Dios. Por todos lados se buscaba detener la reforma, pero esta palabra de Dios avanzaba y miles la aceptaban. Apreciado amigo, apreciado hermano, por más que Satanás quiera destruir la palabra de Dios y su obra, la palabra de Dios triunfará porque es Dios quien está al frente de su iglesia y de su pueblo. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La reforma progresó, la reforma avanzó porque Dios estaba al frente. Hoy Dios sigue dirigiendo su iglesia y la palabra de Dios se sigue expandiendo por todas partes. Te pregunto, ¿qué efecto está teniendo la palabra de Dios en tu vida? ¿La estás leyendo, la estás atesorando, la estás guardando en tu corazón? Esa es la pregunta que quiero dejar para ti en esta hora, apreciado amigo. Porque si tenemos la palabra de Dios es para leerla, para estudiarla y para atesorarla y para encontrar en ella verdad, salvación y vida eterna. Por eso es que Salmo 119, 130 dice: la explicación o exposición de tus palabras ilumina y da inteligencia a los sencillos. Apreciado hermano, comparte este link, comparte este mensaje con tus amigos, con tus familiares. Búscanos, como te he dicho, en las redes sociales de la División Interamericana de la Unión, en mis redes sociales personales, y vamos a hacer grande este ministerio. Vamos a orar. Vamos a entregar nuestra vida al Señor. Maravilloso Dios, una vez más te alabamos porque tu palabra es verdadera. Una vez más te alabamos porque por más que Satanás quiera hacer formas, medios, estrategias, quiere impedir que tu palabra crezca, avance y germine en la mente y en las vidas y corazones de muchas personas, tu palabra seguirá avanzando y muchas personas alcanzarán salvación y vida eterna. Si mi amigo en esta hora, mi hermano que está escuchando este mensaje, siente que tu palabra es verdadera y es eficaz, permite que él pueda aferrarse a ella, pueda escudriñarla y pueda encontrar esperanza, salvación y vida eterna para sus vidas. Gracias porque nos escuchas, oh Señor. Gracias porque nos atiendes y permite que aquellas personas que todavía en aquellos lenguajes, idiomas, culturas donde todavía no ha llegado tu palabra, permite que pueda llegar para que muchas personas alcancen la salvación y vida eterna. Quedamos en tus santas manos en esta hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo, sigue confiando en las promesas de Dios. Busca una Biblia, léela, ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene muy pronto. Que Dios te guarde.